Estaba cuidando el rebaño de mi abuelo, como siempre. El sol empezaba a esconderse tras las montañas, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados. La paz de la tarde se sentía en el aire, pero una sensación extraña me invadió. Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo se formó en mi garganta. Me acerqué al corral para cerciorarme de que las ovejas estuvieran bien. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Una de las ovejas yacía muerta en el suelo, con 2 agujeros perfectamente redondos en el cuello. No había sangre, solo 2 orificios limpios y precisos. Mi corazón se aceleró. Sabía que eso no era obra de un animal común. La noche cayó rápidamente. El frío de la montaña era intenso y el viento aullaba como un lobo hambriento. Decidí quedarme despierto, vigilando el rebaño. De repente, escuché un ruido extraño. Era como un rasguño en la oscuridad, seguido de un silencio sepulcral. Mi cuerpo se tensó. Sabía que algo andaba mal. Entonces, lo vi. Una silueta oscura se deslizaba entre los arbustos. Era una criatura extraña, con una forma alargada y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Tenía una piel escamosa y unas garras afiladas como cuchillos. Era el chupacabras. Se acercó al rebaño con movimientos rápidos y ágiles. Atacó a otra oveja, clavándole sus garras en el cuello y succionando su sangre con una rapidez aterradora. La criatura era fuerte y ágil, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerla. Aterrorizado, corrí hacia la casa de mi abuelo, pero el chupacabras me perseguía. Podía sentir su aliento caliente en mi nuca. Entré en la casa y cerré la puerta con todas mis fuerzas, pero sabía que no me serviría de nada. La criatura arañaba la puerta con desesperación, tratando de entrar. Pasé la noche en vela, escuchando los aullidos del viento y los arañazos en la puerta. Al amanecer, el chupacabras se había ido. Salí de la casa y encontré el corral hecho un desastre. Todas las ovejas estaban muertas, con los mismos agujeros en el cuello. Desde entonces, nunca he vuelto a sentirme seguro en los Andes. Cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, me acuerdo del chupacabras y siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Dicen que es solo una leyenda, pero yo sé que es real. Lo vi con mis propios ojos. Te advierto, si alguna vez te encuentras solo en las montañas y escuchas ruidos extraños en la noche, no salgas. Quédate dentro y reza para que el chupacabras no te encuentre. Porque te aseguro, es una criatura terrible y no dudará en hacerte daño. En un pequeño pueblo andino, rodeado de montañas escarpadas y bosques nebulosos, se erguía una casona colonial que había sido testigo de siglos de historia. Sus paredes de adobe, cubiertas de hiedra, ocultaban secretos oscuros y leyendas que se transmitían de generación en generación. Los lugareños aseguraban que la casa estaba embrujada y que en su interior habitaba un espíritu maligno que atormentaba a quienes se atrevían a entrar. La leyenda hablaba de una familia adinerada que había vivido en la casona durante décadas. El patriarca, un hombre cruel y despiadado, había amasado una gran fortuna explotando a sus trabajadores. Se decía que había ocultado un tesoro incalculable en algún lugar de la casa y que había maldecido a cualquiera que intentara robarlo. Un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por la leyenda y la promesa de riquezas, decidieron explorar la casona una noche de luna llena. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la casa, sin saber el horror que les esperaba. Al principio, todo parecía normal. Las habitaciones estaban polvorientas y llenas de muebles antiguos, pero no había signos de actividad paranormal. Sin embargo, a medida que avanzaban por los pasillos, comenzaron a sentir una presencia invisible que los observaba. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe y un frío gélido recorría sus espaldas. Uno de los jóvenes, más escéptico que los demás, encendió una vela y se adentró en una habitación secreta que habían descubierto detrás de un librero. En la habitación había un gran cofre de madera. Al abrirlo, una ráfaga de viento helado los envolvió y una voz gutural resonó en la oscuridad. No debieron haber venido. Aterrorizados, los jóvenes intentaron escapar, pero las puertas de la habitación se habían cerrado y las ventanas estaban tapiadas. La casona se convirtió en una trampa mortal y uno a uno los jóvenes fueron desapareciendo sin dejar rastro. Desde entonces, la casona quedó abandonada y nadie se atrevió a volver a entrar.
Se decía que los espíritus de los jóvenes atormentados vagaban por los pasillos buscando venganza. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en las ventanas durante la noche y otros juraban haber escuchado gritos desgarradores que provenían del interior de la casa. La leyenda de la casona se convirtió en una de las más temidas del pueblo y se transmitió de generación en generación como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. Se decía que el tesoro seguía oculto en algún lugar de la casa, esperando a ser encontrado por un nuevo grupo de aventureros condenados a repetir la misma tragedia. El Silbón de los Llanos. Imagínate, una noche, como cualquier otra, decidí salir a revisar el ganado. La luna brillaba débilmente entre las nubes y el silencio de los llanos era casi ensordecedor. De repente, escuché un silbido. Al principio pensé que era el viento, pero algo en ese sonido me heló la sangre. Era un silbido largo y profundo, como si viniera de las mismas entrañas de la tierra. Me quedé quieto, tratando de identificar de dónde provenía el sonido. Y entonces lo vi. A lo lejos, una figura oscura se movía entre los árboles. Era alto y delgado, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Llevaba un saco a cuestas que se balanceaba con cada paso. Empecé a caminar lentamente hacia atrás, con el corazón latiéndome como un tambor. El silbido se hizo más fuerte y pude distinguir el sonido de unos huesos chocando entre sí. En ese momento, supe que estaba frente a el Silbón. Aceleré el paso, pero era inútil. El Silbón se movía más rápido de lo que yo podía imaginar. Podía sentir su aliento caliente en mi nuca, y su silbido me perseguía como una sombra. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que mis piernas no pudieron más. Me desplomé al suelo, jadeando por aire. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí, allí estaba él, a pocos metros de mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su sonrisa era más amplia que cualquier cosa que haya visto jamás. De repente, sentí un dolor agudo en la espalda. El Silbón me había clavado uno de esos huesos en la carne. Grité de dolor y traté de escapar, pero era demasiado tarde. El espectro se abalanzó sobre mí y sentí sus manos frías agarrándome por el cuello. En ese momento creí que había llegado mi fin, pero de repente el silbido se detuvo y una luz brillante iluminó el lugar. El Silbón soltó mi cuello y se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, tirado en el suelo, temblando de miedo. Cuando por fin pude levantarme, me di cuenta de que estaba solo. El Silbón se había ido, pero la marca de sus garras quedaría conmigo para siempre. Desde aquella noche, nunca he vuelto a ser el mismo. Cada vez que escucho un silbido, me invade el terror. Y cada vez que miro hacia los llanos, siento una presencia maligna acechando en la oscuridad. El Silbón es real, y yo lo vi con mis propios ojos. Pausa dramática. Te juro que nunca olvidaré esa noche. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Y te advierto, si alguna vez te encuentras solo en los llanos y escuchas un silbido que te hela la sangre, corre, porque el Silbón está cerca y no dudará en llevarte con él.